Si están despiertos, mis hermanos. Los noto así como que medio sí, medio no, quizás sea la luz. Estaba meditando en estos días, todos los que estamos aquí somos hijos. Y en alguna ocasión, quizá de pequeños o quizá ya de grandes también, nos tocó que nos corrigieran, ¿sí o no? Cuando cometemos errores. Quizá a unos les tocó unas nalgadas, quizá a otros, no sé, un periódico enrollado, quizá a otros el cinto, quizá a otros esa famosa chancla, ¿verdad? Que tanto mundo habla de eso. A mí nunca me tocó verla y nunca he visto, ni siquiera me tocó ver alguno de mis amigos que su mamá les diera con la chancla. No sé si eso es un mito o algo que se inventó aquí. ¿A alguien le tocó ese asunto de la chancla? Y no es un mito. Bueno, pues a mí no me tocó eso de la chancla, pero nos tocó corrección. Y a veces, de repente, cuando terminaba, unos lloran, otros no lloran, otros se aguantaban, ¿verdad? Y ahí está uno que no quiere llorar, y aparte algunos padres le dicen, y si lloras te voy a dar más. Y no llores, porque si lloras te toca a otro. Y pues imagínense, los pobres niños no saben ni qué hacer. Quizás a usted le tocó, decía, bueno, lloro, no lloro, ya no quiero. Yo recuerdo que en una ocasión, allá en México, de donde somos nosotros, Colonia Esperanza, Julime, Chihuahua, si alguien nos ve ahí por internet, un saludo para todos hasta Chihuahua, ese es mi rancho. Estando allá, le digo esto porque es un rancho. ¿Cuántos conocen las pacas de alfalfa? ¿Verdad? Están amarradas con unos alambres. Y en una ocasión andábamos mis primos y yo de vagos en la casa de mis abuelos. Él tenía así como un tejabán donde guardaban las pacas. No sé qué andábamos haciendo, total que quebramos algo. Y lo recuerdo muy bien, quebramos algo y todos, ¿qué fue lo que pasó? Volteamos a ver, no recuerdo exactamente porque estaba un poco pequeño, quizá unos 10, 11 años, y nos quedamos todos viendo así y salimos corriendo. Salimos corriendo porque sabíamos que estábamos en problemas y en eso yo veo que mi abuelo viene corriendo y mis primos alcanzaron a salir. Yo no alcancé a correr tan rápido y me tocó un alambrazo, así la puntita con un alambre de esos de las pacas. Híjole, no sentí dolor, pero cómo ardió. Tenía, no sé, le digo 10, 11 años quizá en ese momento y recuerdo, ¿verdad? Que me pasó así por la mente el pasado, el presente y el futuro, ¿verdad? Así como cuando está en las películas y pasa algo difícil. Y recuerdo que me ardió y recuerdo que hice esto. Y yo nunca había visto a mi abuelo, ¿verdad? Alcanzar así como portero casi y ¡paz! Me alcanzó. Porque andábamos de vagos y nos tocó corrección. A veces, cuando nos toca la corrección, lloramos. Decía, hay personas que no lloran. Quizá alguien batalla para llorar. Yo de niño me aguantaba. Yo recuerdo que me aguantaba, no me gustaba llorar, es más, me enojaba. Ah, y a veces lo veo en una de mis hijas, en la más pequeña, en Emiliana, que cuando la regaño, la voy a corregir, hace una cara así como enojada. Y le digo, veme bien, sonríe. Y le digo, le sale ahí uno lo de, y si te lloras te doy otro. Ah, yo era de esa manera. A mí no me gustaba llorar. A veces asociamos el llorar con la derrota, ¿sí o no? Quizá muchos hemos llorado en ocasiones que nos sentimos derrotados. Quizá hay personas que se sienten perdedores y asocian el llorar con eso, con la debilidad. Y por eso muchos preferimos quedarnos con un nudo en la garganta. ¿Le ha tocado eso? Y qué feo se siente, ¿verdad? Cuando no llora y se queda con un nudo en la garganta. A mí me ha tocado y después de eso, pues hasta un dolor de cabeza me da. Es algo que cuando usted prefiere o cuando usted escoge llorar en hacer eso, no le pasa lo mismo. Incluso en ocasiones descansa. Llorar no es malo y hoy en esta tarde le quiero hablar de un llorar diferente. Diga conmigo, es bueno ser llorón. Una vez más, es bueno ser
Llorón. Ok. Mateo 5. Acompáñeme por favor, si trae su Biblia. Mateo el capítulo 5. Comenzamos la semana pasada a hablar sobre esta gran enseñanza de Jesús, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Comenzamos en el verso 3 que decía: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Para poder entrar en el reino de los cielos tenemos que ser pobres de espíritu. Decíamos que eso quiere decir que tenemos que depender de Dios. El verso 4 dice: Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Ahora, el lloro al que se refiere este versículo no es el mismo que yo le platicaba durante todas estas cosas cuando nos corregían estas anécdotas. No es el mismo lloro. No es el que lo causa un dolor, una herida, un golpe, ni siquiera la pérdida de un familiar, de un ser querido, el fracaso de una relación. No es ese lloro al que este versículo se refiere. Fíjese lo que dice Lucas, el capítulo 22, se lo voy a leer. Si usted trae con qué anotar, anótelo porque está un poco largo, es una historia. Lucas 22 en el verso 54. Esta historia está después de que antes que aprendieran a Jesús, él, platicando con sus discípulos, específicamente con Pedro, le dice: Pedro, yo nunca te voy a abandonar, Señor, yo siempre voy a estar contigo. Y Jesús le dice: Pedro, relájate. Yo te amo, yo te perdono, pero no sé que no lo vas a hacer. Sí, Señor, yo voy a estar. No lo vas a hacer. Señor, sí voy a estar ahí. Es más, antes de que cante el gallo 3 veces, tú me habrás negado. Después de eso, dice Lucas 22:54, entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. ¿A quién arrestaron? A Jesús. Y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó: mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato alguien más lo vio y dijo: seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no soy, contestó Pedro. Alrededor de una hora más tarde otra persona insistió: seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. Fíjese lo que dice el verso 61. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. ¿Qué historia, no le parece? Pedro reconoce su pecado al escuchar que canta el gallo y dice que Jesús volteó y lo miró fijamente. Él salió y lloró amargamente. Este es el llorar del que hablábamos en Mateo capítulo 5. Este lloro amargo. Imagínese esa escena. Jesús quizá en ese momento ya esposado, golpeado, y aún así amor emana de su rostro, perdón, y voltea a ver a Pedro con ese amor en su mirada. Qué escena tan más poderosa, ¿no le parece? ¿Usted cree que la mirada de Jesús estaba llena de odio, de rencor hacia Pedro porque lo había negado? ¿Cómo se habrá visto el Señor en ese momento? Yo creo que con todo ese amor. Y a veces yo digo: ¿qué experimentaría Pedro? ¿Qué habrá sentido dentro de sí? Quizá en la mirada de Jesús pudo entender y vio: ¿sabes qué, Pedro? No te preocupes, yo te perdono. Y él sale corriendo y comienza a llorar amargamente.
El ser cristianos, mi hermano, no quiere decir que usted y yo vamos a ser perfectos, que estamos exentos del pecado. Y cuando cometemos un error y pecamos, ese llanto, ese dolor causado por el pecado es el que nos lleva a seguir adelante a usted y a mí para poder buscar y encontrar el perdón de Dios. Porque en ocasiones, si no sentimos esa tristeza, ese dolor, va a ser muy difícil regresar a los pies de Cristo. Y por eso tantas personas, tanta gente en el evangelio, dentro de las iglesias, cristianos que no aprenden a sentir este dolor, que le huyen a este dolor, su vida es una vida tibia hasta cierto punto, porque no pueden llegar delante de Dios, buscar su perdón y su redención. Esa tristeza se necesita, ¿sabía usted? Aun cuando Dios es amor, esa tristeza se necesita. Fíjese lo que dice 2 Corintios el capítulo 7, el verso 10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, la cual le falta el arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. La tristeza que el mundo nos trae viene sin arrepentimiento. Pero cuando venimos a los pies de Cristo y cometemos un error, cometemos un pecado, esa tristeza nos lleva a la salvación. Usted y yo como cristianos tenemos que hacer todo lo posible, día a día, desde que usted se levanta hasta que anochece, por no cometer pecados, por ser buenos cristianos y dar un buen ejemplo. Pero cuando pecamos, porque no somos perfectos, la tristeza que causa ese pecado nos tiene que llevar al arrepentimiento, nos tiene que llevar de regreso a Jesús. Si esa tristeza no produce arrepentimiento, nos lleva a la muerte espiritual. Ese es el lloro al que se refiere esta parte en las bienaventuranzas que hablábamos. Dichosos o bendecidos son los que lloran, porque hallarán consuelo. Ahora, no se trata todo de llorar y estar tristes todo el tiempo, porque usted puede decir, entonces me la tengo que pasar llorando, me la tengo que pasar triste, deprimido, en la casa, en la cama, entre las cobijas, porque pues tengo que estar arrepentido de mi pecado. No, no siempre tiene que estar así. Porque dice, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Y ahí es donde usted y yo tenemos que buscar de Dios. Los que lloran serán consolados. Hay un pasaje que me gusta mucho que está en Primera de Juan. Acompáñeme por favor, Primera de Juan, el capítulo 1. Y le estoy dando estos versículos, mi hermano, porque a veces cuando leemos esta parte en las bienaventuranzas pensamos que se trata de llorar cuando usted se lastima o cuando sentimentalmente se encuentra mal o alguien le hizo algo mal a usted y se siente triste y llora y dice, bueno, pues Dios me va a consolar. Este es un lloro muy, muy diferente porque va atado al arrepentimiento. Va atado a la primer bienaventuranza que dice que tenemos que depender de Jesucristo para todo. Primera de Juan, el capítulo 1, el verso 7 dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, diga conmigo, sangre de Jesús, su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Dice el verso 8, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Yo no peco, yo ya soy cristiano. El apóstol dice, Primera de Juan, ¿sabes qué? Si hacemos eso nos estamos engañando y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, mi hermano, para perdonar su pecado y limpiarnos de nuestra maldad.
Ahí es donde se cumple la bendición de llorar. Ahí es donde entra el consuelo de Dios, porque Él nos perdona de nuestro pecado y nos lava por medio de la sangre que derramó ahí en el Calvario. Es por su sangre que somos lavados y perdonados. Ahí hay consuelo, ahí hay paz, esa que dice Jesús que sobrepasa todo entendimiento. Ahí hay vida y vida en abundancia. Ahí es donde está el consuelo de parte de Dios. Qué grande es Dios, ¿no le parece, mi hermano? Que podemos venir delante de su presencia y aun cuando hayamos pecado. Es la historia del hijo pródigo. Yo sé que muchos de ustedes han leído esa parábola, pero es después de haber salido y malgastado su dinero y haber tenido una vida de pecado, él regresa y encuentra consuelo en los brazos de su Padre. Ese Padre que para usted y para mí es Dios. Sin importar cómo venga, o cómo huela, o cómo se vea. Porque a veces espiritualmente el pecado hace eso con nosotros. Y nos hace sentir culpables y dice, ya no puedo regresar con Dios, porque cometí un error, cometí un pecado. Algo me está diciendo que no vaya, que no lo busque más. Eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. Lo que estaba pasando en su vida lo alejó de él. Pero hubo un momento en que recapacitó y dijo, es que yo estaba mejor en la casa de mi padre. Voy a regresar así como vaya, con la ropa oliendo a cerdos porque dice que alimentaba a los cerdos, quizás sin bañarse, y así regresó a la casa de su padre, y cuando a lo lejos vio la casa, pudo ver que en la puerta estaba su padre con los brazos abiertos, esperándolo con amor para lavarlo y limpiarlo de su pecado. Qué grande es nuestro Dios, mi hermano. Salmos, el capítulo 30, el verso 11 dice, convertiste mi lamento en danza. Ese lloro, ese sufrir cuando nos arrepentimos, lo convertiste en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta para que cante y te glorifique y no me quede callado. Señor, mi Dios, siempre te daré las gracias. Siempre. Mi hermano, es Dios el que puede cambiar su llorar. Es Dios el que puede cambiar su lamento, su luto, refiriéndose a cualquier cosa que esté pasando en este momento. Así como Pedro pudo recapacitar y se sintió mal y dice que lloró amargamente. Si a usted le ha tocado en alguna ocasión llorar amargamente, es un lloro que no se compara con llorar cuando se golpea o cuando no sé, le pasa una herida o incluso cuando alguien lo trata mal. Cuando usted llora amargamente, es algo que no se puede explicar. Es algo que duele por dentro de usted. No lo puede sacar, está llorando y se siente un dolor. Pedro se dio cuenta de lo que Jesús le había dicho y lloró amargamente. Pero aún así, después de que Jesús fue crucificado y resucitó, dice que se le apareció a los discípulos en varias ocasiones. Y en una de esas veces, Pedro estando pescando con otro de los discípulos, se les aparece Jesús, no le reclamó en absoluto, no le dijo, te dije que me ibas a negar, ¿sí o no? Yo te dije, es que estaba bien. No le dijo absolutamente nada, sino que ahí mismo en la playa dice que Jesús les preparó desayuno y se puso a platicar con ellos. Qué grande es Dios, ¿no le parece? Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Dios quiere que usted venga y que experimente cuando usted peque ese dolor, porque es lo que nos mantiene en la salvación, es lo que nos empuja a la salvación. Pero Él dice, ¿sabes qué? Allí vas a encontrar consuelo. No te quedes llorando nada más, no te quedes triste, tú busca el consuelo. Y verás que tú y yo nos sentamos, es más, si te preparo un desayuno, vamos a platicar, voy a bendecir tu vida, voy a bendecir tu familia y de aquí en adelante va a haber vida y vida en abundancia.
Aleluya. Quiero terminar con esto, mi hermano. Una historia que está en Salmos, el capítulo 51. Algo que experimentó el rey David, ese famoso personaje en la Biblia, el rey David. Lo confrontó el profeta Natán después de que él cometió adulterio con Betsabé y mandó a matar a su esposo, que era uno de sus capitanes. Lo puso al frente de la batalla porque él sabía que ahí iba a morir. Y va el profeta Natán y lo confronta de parte de Dios. Y después de esto, fíjese la oración, el clamor del rey David. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues yo soy pecador de nacimiento, así es desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno, tampoco quieres una ofrenda quemada. Fíjese lo que dice el verso 17. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. El rey David entiende su pecado, está consciente de lo que pasó, está consciente de lo que él hizo. Incluso le pide perdón a Dios por derramar sangre. Pero le dice, Señor, yo sé que tú deseas un espíritu quebrantado. El rey David en ese momento se quebrantó, reconoció su pecado, que eso es lo difícil para muchos de nosotros, reconocer cuando estamos mal. Pero dice, tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. Y ahí es donde Dios nos regresa el gozo de la salvación. Cuando podemos entrar en su presencia con ese corazón arrepentido y quebrantado, Él es fiel y justo y dice que nos regresará la alegría y podemos vivir una vez más delante de su presencia contentos por lo que Él ha hecho, por ese sacrificio y por ese perdón de pecado. Mi hermano, ¿por qué no se pone de pie, por favor? Y en esta tarde me gustaría que celebráramos juntos este recordatorio del sacrificio que Jesús hizo por nosotros, de lo que hablábamos en un momento, esa sangre por la que usted y yo fuimos lavados y Él perdonó nuestro pecado. Eso que sucedió en la cruz del Calvario, Jesucristo nos manda a recordarlo, nos manda a celebrarlo. ¿Por qué no pasa, mi hermano? Mire, acá tenemos los elementos, acá tenemos de este lado también, y comience a tomarlos, por favor. Si usted ya aceptó a Jesucristo como Salvador, eso es lo único que le pedimos para poder celebrar esto, porque si no, no tiene sentido. Si no, no tiene sentido celebrar el sacrificio que Jesús hizo. Si usted ya lo ha aceptado como Salvador, vamos a celebrar juntos.
Y si aún no lo ha aceptado, tome los elementos y vamos a ayudarle para que acepte a Jesús, si es que ese es su deseo en este momento. Si hay alguien aquí, mi hermano, en este momento que quizá no ha aceptado a Jesús como Salvador y le gustaría hacerlo, quizá es su primera vez, o quizá ya tiene rato viniendo aquí a la iglesia y dice: Señor, yo quiero experimentar de ese consuelo que viene por medio de estar en tu presencia. Ya estoy cansado, Señor, de llorar y de no encontrar consuelo. Si a usted le gustaría aceptar a Jesús como Salvador y está aquí en este lugar, ¿por qué no levanta su mano, por favor? Si hay alguien que lo quiera hacer. Amén, amén, amén. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Si usted está dispuesto a aceptar a Jesús como Salvador, fíjese lo que dice Romanos. Antes de orar, póngame atención. Es más, si usted quiere hacer esta decisión, voltéeme a ver, por favor. Fíjese lo que dice la palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Lo tenemos que confesar, mi hermano. En el corazón creemos, pero lo tenemos que confesar, dice el verso 11. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Todo el que confíe en Él. Mi hermano, ¿por qué no inclina su rostro? Y mis hermanos que quieren aceptar a Jesús como Salvador, en esta tarde le voy a pedir que repita después de mí. ¿Y por qué no me ayuda usted también, mi hermano, a orar? Tenemos algunas personas que van a tomar la decisión de aceptar a Jesucristo. Le voy a pedir que repita después de mí. Señor Jesús, en este momento, Señor, yo reconozco de que Dios te levantó de entre los muertos. Señor, reconozco que tú diste tu vida por mí para perdón de mis pecados. Y en este momento, Dios, te declaro y te confieso como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, y te doy las riendas de mi vida. Ayúdame a experimentar, Dios, el consuelo que tanto necesita mi vida. Ayúdame a caminar de hoy en adelante contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, ¿por qué no me ayuda a darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de estas personas que acaban de aceptar a nuestro Señor Jesús? Vamos, mi hermano, déselo con ganas. Si no puede, si tiene los elementos, hágale así. La Biblia dice que en el cielo, cada vez que se arrepiente un pecador, hay fiesta entre los ángeles. Amén. Usted y yo tenemos que estar gozosos de la misma manera. Aleluya. Ahora sí, mi hermano, espero que no haya tirado el elemento del pan. Tómelo en su mano, por favor. Fíjese lo que dice la Biblia.
en 1 Corintios 11:23, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, el que por cual ustedes entrego en este momento. Hagan esto en memoria de mí. Tome el elemento del pan, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Le voy a pedir que tome el elemento de la copa, mi hermano. Dice, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que venga. Fíjese la importancia que tiene de lo que estamos haciendo en este momento. Estamos proclamando la muerte del Señor y de que Él va a regresar algún día como Rey de Reyes y Señor de Señores. Le voy a pedir que tome de la copa, por favor. Señor, te damos gracias, Jesús, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, por haber derramado de tu sangre, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de eso podemos acercarnos a ti, porque ya no hay una cortina, porque ya no hay un muro que nos separa de Dios, sino que tú, Señor, viniste a abrir el lugar, ese camino para que tuviéramos acceso directo con Dios, acceso directo al perdón de nuestros pecados y a nuestra salvación. Gracias, Señor Jesús. Te pido una bendición grande para estas personas que acaban de aceptarte como Salvador. Que tú comiences a caminar en sus vidas, que te puedan sentir, Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y sabemos que tú no nos defraudarás, Dios. La misma promesa que hiciste a tus discípulos nos la haces a nosotros. Estaré con ustedes hasta el fin de los días, de hoy en adelante. Y esa promesa, Señor, la tomamos para nosotros. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Señor. Amén y amén. Aleluya. Dios es bueno. Amén, mi hermano. Dios es muy, muy bueno. Ha sido todo por hoy en esta tarde. Dios me lo bendiga mucho. Recuerde, mi hermano, hombres, ahí va a estar mi hermano Noé afuera si usted quiere asistir al campamento. Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo domingo en punto de las 11:30.